Bienvenidos al lado de la fogata. El monstruo de Parcona. Un hombre con un historial de 13 víctimas en un año y que además no actuó por cuenta propia, ya que encontró en amigos de la infancia cómplices para sus más atroces acciones. Así fue el accionar de Nicolás Gutiérrez Mendoza. Desde muy corta edad tuvo una vida complicada, ya que su familia era de muy bajos recursos. Su madre y su hermana, para intentar cambiar la vida que tenían hasta ese momento, decidieron viajar de Ica hacia la ciudad de Lima. Para ser más exactos, vivir en Villa María del Triunfo. Y quizá gran parte de sus acciones tuvo que ver con los traumas que le causaron aquí, ya que uno de sus primeros trabajos, ya cuando era mayor de edad, fue vigilante para una empresa. Al final de su turno, salió con otros compañeros a beber licor. Es aquí que uno, con un descuido y en estado de debilidad, fue violado en varias oportunidades por sus compañeros. Ese trauma y la vergüenza de lo sucedido decidió callarlo, para varios días después volver a ser violado por otros compañeros. Este quizá fue el quiebre en su mente que causó la bestialidad de persona que llegó a ser. Como dato adicional, cabe resaltar que su hermana se casó y llevó a vivir en Lima con su esposo. Pero algo que quizás suene medio extraño es que su esposo también cayó preso, acusado de violar a una niña de 5 años. Y así con este accionar llegamos hasta el año de 1995, cuando comienza el inicio de la desaparición de niñas, la mayoría en el distrito de Parcona, Ica, y que también pasó lo mismo en Villa María del Triunfo. Nicolás Gutiérrez Mendoza estuvo en la mira de la policía, ya que las investigaciones señalaban como presunto asesino de una niña que fue encontrada a la vuelta de su casa en Villa María del Triunfo, cansado de que la policía lo estuviera acosando y vigilando. Él y su madre decidieron mudarse a Parcona, Ica. ¿En dónde exactamente? A la casa de sus tías. Una vez instalados, empezaron los asesinatos de niñas inocentes. Y aquí pueden hacer una pregunta: ¿Sombra tenía un tipo de víctima específico? Y la respuesta es sí. Las niñas desaparecidas tenían un promedio de edad entre 7 a 10 años, eran parecidas, mestizas, de cabello largo y negro, es decir, el asesino seleccionaba su tipo de víctima. El modus operandi siempre era el mismo. En todos los casos la raptaba a la salida de colegios y la llevaba a un lugar donde se sentía seguro, para luego poder violarlas y estrangularlas. Al final se llegó a descubrir un promedio de 13 víctimas en total que tuvo. Según los datos recogidos por la prensa de aquella época, el primer inocente que cayó en las garras del monstruo de Parcona, como lo llamó la prensa, fue la pequeña de iniciales PAQ, de tan solo 8 años. Era el 26 de mayo de 1995 cuando su madre fue a buscarla como todos los días al colegio a la hora de salida, a las 5 de la tarde, pero no la volverían a ver con vida. Al preguntar, desde el colegio le dijeron que ese día había salido más temprano y que su hija debía estar con una amiga. Algunos días después, la desolada madre se enteró que en el asentamiento humano 19 de julio, que un obrero vio un hombre entrar a una construcción abandonada con una niña en brazos, la misma que parecía estar dormida. Tras dar avisos a su capataz, fueron en busca del dueño de aquella construcción y con la policía hallaron el cadáver en descomposición de la niña. Desde el momento de la desaparición de la pequeña Palmira, como se llama, su madre fue a pedir ayuda a la comisaría de José Gálvez. En cambio, recibió una respuesta que es la típica que te suelen dar la policía cuando alguien desaparece, que tienes que esperar como mínimo 24 horas para recién declarar que se ha desaparecido y para que puedan iniciar recién la búsqueda. Y en este caso especial, una vez que pasaron esas 24 horas y la madre fue a reclamar para que puedan buscar a su hija, la policía le dijo que no tenía gasolina para salir a hacer su trabajo. Pero, a favor de esta madre, es que la misma comunidad se pudo apoyar entre ellos para poder encontrar al fin el cuerpo de su hija. Otra desaparecida lleva el nombre de Jenny, de 9 años. Desapareció el 30 de enero de 1996 a las 6 de la tarde. Su madre, Isabel, estaba vendiendo en los puestos de ropa que tiene en el mercado y dejó allí en el cuidado de su abuela. Ya varias niñas habían sido violentadas y violadas e Isabel no quería que su hija también formara parte de esta estadística. Sin embargo, en un descuido de la abuela, Neta salió a jugar a la calle. Los vecinos vieron a la niña caminando en dirección al mercado de la mano de un desconocido. El día de la desaparición, cuando la madre de Jenny acudió a la policía, ellos le dijeron que su niña debía estar jugando con alguna otra amiguita y que volviera al día siguiente. Además, ya era muy tarde y el pueblo a esas horas era peligroso. Cuando regresó y pidió que buscaran a su hija, le respondieron que no tenía ni unidad ni a personal disponible. Encontraron su cadáver 6 días después, en una chacra cercana a la laguna de Oxidación. Chacra es como un campo, un descampado, pero las personas que son de Perú, no son de Perú, perdón, un descampado es una chacra. El cadáver de la niña que Gutiérrez violó en el cono sur fue encontrado a pocos metros de la vivienda de una hermana suya.
una cuya parte posterior había sido una choza donde vivía el violador. Cuando fue capturado confesó haber estado en el levantamiento del cadáver. A pesar de todos los problemas que tiene la policía y de que muchas veces es ineficiente, se llegaron a capturar a este monstruo un 4 de septiembre del año de 1996. Tuvo casi un año para poder hacer destrucción inmedia con niños, gracias a una casualidad. Ocurre que aquella tarde, miércoles, los hermanos Carlos y Juan Espino Castillo habían terminado un poco más temprano sus labores en el Fundo Buendía, que se encuentra en Ica. Decidieron regresar a su casa. En el trayecto venían conversando de los sucesos, justo de las noticias que pasaban, del violador y del asesinato de las niñas que golpeaban en su zona. De repente, vieron un tipo de contextura delgada entrando de la mano de una niña a una choza abandonada. Esto le llamó mucho la atención y fueron a investigar de qué se trataba tan extraña escena. Con el más absoluto sigilo se acercaron hasta la puerta, que estaba llena de basura, y la abrieron de un golpe. El vieron los llenó de furia, indignación e impotencia. Adentro se encontraba la niña semidesnuda y a este violador, este monstruo Nicolás Gutiérrez, a punto de violarla. Viéndose sorprendido, el cobarde sujeto intentó huir que llevaba él un puñal en la mano. Mientras Carlos se quedó a auxiliar a la menor, Juan salió atrás del monstruo hasta que lo alcanzó cerca de la ciudad. Tuvieron una pequeña pelea, hasta que logró reducirlo con ayuda de algunos vecinos que lograron salir para poder ayudarlo y auxiliarlo, y esperaron juntos hasta que llegara la policía. Luego de por fin llegar a capturarlo, la policía hizo las diligencias correspondientes para poder volver al lugar donde hallaron a la pequeña que iba a ser violada, pero la escena fue dantesca. Encontraron 4 niñas sin vida en una fosa. Aún así, el asesino negó todas las acusaciones. Las investigaciones empezaron a buscar pistas, ya que encontraron en el bolso de la mamá de Nicolás Gutiérrez los números telefónicos de autoridades que lo vigilaban en Lima. Luego, cuando se hizo el careo con la policía y luego de muchas duras y muchas cosas que le hicieron dentro, pasaron los días y al final él llega a admitir que había matado a estas niñas, pero que había sido apoyado por otros 3 sujetos, quienes fueron absueltos, ya que no se encontraron ningún tipo de prueba suficiente que pudiera comprobar la participación de ellos junto con la de Nicolás Gutiérrez. Y Nicolás Gutiérrez fue sentenciado a cadena perpetua. Durante su juicio, Nicolás Gutiérrez se mostraba confundido y cansado, pero aún así era consciente de todo lo que había hecho. No obstante, eso no lo absolvía de la culpa por las violaciones y asesinatos. Incluso cada vez que declaraba cambiaba su historia, trayendo cosas nuevas, como que su cuñado le había dicho que el acto sexual con niños era algo formidable. Y para cerrar, aquí viene algo muy interesante. Estaba revisando un poco a cuánto equivalía una cadena perpetua, porque si se entiende literalmente es una cadena perpetua, es la perpetuidad, o sea, todo el tiempo de vida que te queda en estar en la cárcel. Y aquí la cadena perpetua tiene un tiempo máximo de 35 años, o sea, como tal cadena perpetua no hay, un máximo de 35 años, pero en este caso muy puntual a él lo están acusando no por todas las violaciones puntuales, sino lo están acusando por un máximo de, creo que son 5 o 6 violaciones. Y luego, en el caso se cumplen estos 35 años, se le quiere reabrir los casos que todavía quedan pendientes, que son en total 13 víctimas que son comprobables para él. Y en este caso darían que sea sumatorio 35 años ahorita y por otra cadena perpetua por la totalidad que le corresponda o le falte todavía cumplir. Esperemos que así sea. Esperemos puntualmente que este caso o los demás casos no expiren en el tiempo. Y que en verdad en Perú, como se ha modificado tantas veces la ley, la constitución, ya no sé exactamente si es posible que se puedan juzgar por los demás casos o solamente se le va a jugar por eso, cumple 35 años de preso y se puede salir. Espero que les haya gustado el tema. Si hay algún abogado que me pueda detallar un poco mejor este concepto que queda al aire, me encantaría que me lo pueda explicar. Nada, dejen su like, suscríbanse y nos volvemos a ver cuando el Fogata nos vuelva a juntar.